Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica y saludar con mucho gusto a la maestra Norma González Benítez. Ella es jefa de análisis e incidencia de Amnistía Internacional México y le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta el pronunciamiento, los puntos centrales de un pronunciamiento que Amnistía Internacional circuló desde antier y en el que pide que se esclarezcan y se investiguen adecuadamente los sucesos en los que perdió la vida una niña de 8 años y esto derivaron en una turba que linchó al menos a una mujer. Maestra Norma González, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarnos a tu programa y bueno, un saludo a tu público. Muchísimas gracias por atender como siempre desde Amnistía Internacional estas peticiones. Maestra Norma González, nos comparte el pronunciamiento, los puntos centrales de este mensaje que publicó Amnistía Internacional México. Claro que sí, bueno mira, nosotros publicamos el 1 de abril un comunicado donde básicamente estamos externando nuestra gran preocupación. Punto número 1, bueno, por los hechos ocurridos en Taxco, donde lamentablemente perdió la vida a Camila, la niña, y a quien también mandamos un abrazo muy solidario a la familia que en estos momentos debe estar pasando situaciones muy, muy complicadas, pero también externando nuestra preocupación por todas las deficiencias que observamos en tan pocas horas en la actuación de las autoridades, tanto federales como municipales y estatales. Y nosotras básicamente en este comunicado lo que estamos resaltando es que no hubo una coordinación adecuada por parte de policías, de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional y de policías municipales, por un lado, pues para contener la manifestación que en ese momento se estaba llevando a cabo, pero también hacemos un llamado de preocupación a la Fiscalía por no haber emitido o haber detenido de manera oportuna y eficaz a las personas que en ese momento estaban señalándose como probables responsables del delito, ¿no? Y que bueno, y que es parte de las deficiencias que observamos en el actuar de las policías, de las fiscalías al momento de intervenir cuando se trata de feminicidios en este caso. Así es. No hubo pronta respuesta. Ahora, de otro lado, ¿qué experiencia hay desde Amnistía Internacional México en cómo contener situaciones en las que ya la población actúa de manera colectiva, de manera aparentemente intempestiva y ocurren estas turbas y terminan a veces, como en este caso, en el linchamiento? ¿Era posible por parte del... ¿Hay también omisiones en este caso desde su punto de vista, Norma González? Sí, bueno, mira, hay todo un gran andamiaje de tratados internacionales, ¿no? En cuanto a convenciones y demás estándares internacionales de derechos humanos, donde ya dan pautas para cómo tendría que ser el actuar de las autoridades y también de las policías cuando se trata de manifestaciones, ¿no? Encabezadas por personas que, bueno, en ese momento están exigiendo alguna actuación pronta del Estado. Y bueno, dentro de estos estándares internacionales ya está de alguna forma señalado o regulado, por así decirlo, el uso de la fuerza al momento de intervenir y de disuadir, para que haya una disolución pacífica, digamos, de las protestas e ir señalando, digamos, la forma de intervenir de las policías, ¿no? Para tener con éxito sin que haya en la menor medida un uso de la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, nosotras hemos documentado ya anteriormente, tenemos algunos informes, ¿no? Como el informe que publicamos sobre la era de las mujeres, donde nosotros documentamos toda la represión policial en cuanto a manifestaciones encabezadas por mujeres. Entonces, en este informe nosotros hablamos de estas irregularidades justo en el actuar policial, sobre todo en este caso del informe que te platico, cuando se trata de manifestaciones
pacíficas. Y ya hay una regulación, insisto, a nivel internacional, donde el derecho a la manifestación pacífica está protegido, pues, es un derecho humano, y también este tipo de regulaciones nos hablan de los momentos en que dejan de ser pacíficas y pueden tornarse del todo violentas. Ahora, aquí lo que debemos de hacer énfasis en el caso, en los hechos lamentables que acabamos de observar en días pasados, es que más allá de cómo, que si bien había una manifestación, el actuar de la Fiscalía fue muy omisa en emitir o tramitar diligentemente una orden de aprehensión para detener a las personas que en ese momento ya se estaban señalando como probables responsables del delito, insisto. Si este actuar hubiera sido diligente, muy probablemente se hubieran evitado hechos lamentables como los que vimos. Exactamente. Y también se está haciendo un llamado por parte de Amnistía Internacional a investigar el asesinato de esta menor, de Camila, bajo ciertos protocolos. ¿Cuáles serían estos protocolos, Norma González? Nosotras hemos investigado y documentado ya en otros estados incluso y en otros momentos las deficiencias cometidas por parte de las fiscalías al momento de investigar, por un lado, la desaparición de mujeres y luego cuando tristemente se descubren los cuerpos y se comete ya se cometió el feminicidio. Amnistía Internacional desde hace 20 años, cuando recién se hizo público todos los feminicidios que sucedieron en Chihuahua, publicamos un informe que se llama Muertes Intolerables. Y desde hace 20 años Amnistía ha puesto sobre la mesa estas deficiencias, pérdida de evidencias, no se investiga con prontitud, tienen que pasar más de 48 horas, 72 horas para que las autoridades comiencen a realizar las actuaciones urgentes para dar con el paradero con vida de las mujeres desaparecidas. Y hoy vemos que después de 20 años seguimos viendo las mismas deficiencias, ya no solamente en el actuar de fiscalías en estados focalizados como en Chihuahua, sino en otros estados de la República. Y nosotros en 2022 publicamos un informe que se llama Juicio a la Justicia, que pueden encontrar tu público, si es que quisieran ahondar más en esta información, pueden encontrar ambos informes en nuestra página de internet, que es www.amnistia.org.mx. Y bueno, en este informe de Juicio a la Justicia nosotros documentamos 4 casos de feminicidios en el Estado de México, donde, insisto, volvemos a ver las mismas deficiencias ocurridas hace 20 años, que son pérdida de pruebas, no hay unas líneas de investigación, no se agotan más bien todas las líneas de investigación para dar, por un lado, con el paradero de las mujeres y por otro lado con los asesinatos, los feminicidios, y bueno, falta también de recursos por parte del personal para poder realizar las investigaciones, etcétera. Así es. ¿Qué tal, Norma González? Le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharla. Quería, quizás para el auditorio que no sabe que el caso, las características, una pequeña cronología. Todo ocurrió el miércoles 27 de la semana pasada. La mamá de Camila pues dejó que la niña se fuera a la casa de una vecina a pasar la tarde, jugar a una alberca. Pasaron un par de horas, la señora llamó a la vecina para saber si había llegado su hija y esta le dice que nunca apareció. A las 4 de la tarde de aquel día, la mamá de Camila presentó la denuncia por desaparición. A la 1 de la tarde es que tenía que haber llegado donde la vecina. A partir de ahí hay una cuestión, Norma, que quiero preguntarle sobre la actuación de la Fiscalía, porque la Fiscalía tomó la declaración de la señora, pero prácticamente no hizo nada de búsquedas inmediatas. Fueron los propios vecinos que se pusieron a revisar todas las cámaras del barrio y de la zona y ahí encontraron en los videos que aparentemente la vecina que tenía que recibir a la niña, ella y su familia, serían los presuntos responsables y ahí vino el linchamiento. Esa actuación de los vecinos, Norma, inmediata de revisar las cámaras, digamos, ¿cómo la encuentra usted? ¿Qué opinión tiene en este contexto de que es una de las omisiones más repetidas en caso de desapariciones, la urgencia de revisar cámaras en las primeras horas? Claro, sí, así, bueno, Jesús, hola, te saludo. ¿Qué tal? Efectivamente, algo que nosotras hemos observado en otros casos que también hemos documentado es que son las propias familias quienes realizan las actuaciones que tendría que realizar la Fiscalía. Es decir, hay una obligación
en cuanto a derechos humanos, pero también una responsabilidad internacional por parte de las autoridades, en este caso la Fiscalía, de iniciar inmediatamente todas las actuaciones, sobre todo cuando se trata de mujeres, más aún cuando son niños, de investigar para dar con vida. Las primeras horas son fundamentales, las primeras 48 horas. Si durante estas primeras 48 horas las autoridades no realizan las investigaciones mínimas, las probabilidades de dar con el paradero de las niñas con vida cada vez es menor. De ahí la importancia de que estas primeras horas sean imprescindibles. Ahora, nosotras hemos documentado también en los casos de los cuales ahora les comento, de Juicio a la Justicia en el Estado de México, que también son las propias familias quienes inician con las investigaciones. Son las familias quienes empiezan a buscar las cámaras, quienes empiezan a tomar información de dónde se colocan estas cámaras, el número. Incluso hemos tenido casos documentados donde la propia Fiscalía le da, por ejemplo, tratándose de casos de violencia contra las mujeres, a las víctimas les da la orden de restricción para que sea entregada a los propios agresores. De ese tamaño son las omisiones que observamos por parte de la Fiscalía, y acá lo que observamos no es la excepción, ¿no? Decía, la búsqueda de las propias familias quienes encuentran estas primeras pruebas para dar con el paradero de, pues en este caso de Camila, y en otros casos de las mujeres que también han sido víctimas de feminicidio. Y como ya decía, es una obligación que no tendría por qué recaer en las familias, ¿no? Es una obligación que tendrían que tener las propias fiscalías. Y uno de los llamados que nosotras estamos haciendo aquí en el comunicado que publicamos es que se tiene que revisar el protocolo Violeta. Este protocolo es un protocolo que nace justo de esta necesidad de actuar de manera inmediata, está en Guerrero, y que señala que basta con que las personas inicien una llamada al 911 para que se active este protocolo. Es decir, no tienen que ir al Ministerio Público a interponer una denuncia. Eso lo podrán hacer en otro momento, pero basta con que haya una llamada para que se active. Y esta activación del protocolo involucra autoridades no solamente de los municipios, sino a nivel estatal e incluso a nivel federal, ¿no? Entonces, hay un protocolo, contamos con las herramientas jurídicas, institucionales, de política pública, pero tristemente vemos que el caso de Camila es uno más donde de facto continúan siendo insuficientes estos protocolos. De ahí que pidamos que haya una revisión del protocolo y que sirva de paso para deslindar o fincar responsabilidades en las autoridades que estuvieron presentes e involucradas en el caso. Una última pregunta de mi parte también es sobre el tema, digamos, las autoridades de Guerrero además revictimizaron a la madre de Camila, a la madre de la víctima, incluso en las declaraciones a la prensa, una actuación terrible de parte de la Fiscalía ya, ¿no? Sí, esta situación tampoco ha sido nueva, ¿no? Nosotras en otros casos también hemos observado con preocupación que hay este tipo de señalamientos revictimizantes por parte de las autoridades para deslindarse de las obligaciones que tienen de investigar, de buscar la verdad, justicia, reparación de las víctimas, y con este tipo de comentarios se responsabiliza a las madres o familiares de los hechos ocurridos, ¿no? Entonces, pues esta situación aquí, lo que quisiera también recordar es que la obligación del Estado no termina con el paradero de los cuerpos de las víctimas, ¿no? Pareciera que una vez que se encuentran, que ya se descubre que las mujeres son asesinadas o que hay un feminicidio, hasta ahí termina la obligación del Estado. Y no es así. La obligación continúa en la investigación para dar con el paradero de las personas que cometieron el delito, de su detención, de su presentación ante las autoridades competentes, en investigar, continuar con la investigación para dar con la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas, ¿no? Entonces ahora vemos no solamente una obligación por parte del Estado para investigar el feminicidio, sino también para investigar las violaciones a derechos humanos que tristemente cometieron las autoridades después
de encontrar el cuerpo de Camila. Finalmente, maestra Norma González, quisiera conocer tu opinión acerca de los linchamientos en el país, porque ante tantos casos de impunidad, pues, la violencia que no logra contenerse en el país, pareciera que ante esta impunidad o ineficacia del Estado parecieran justificarse esos actos y ocurren con más frecuencia de la que sabemos. ¿Qué opinión tienes acerca de estos eventos? Desde Amnistía Internacional observamos, como ya decía, que se debe de observar la actuación por parte de estas autoridades que tendrían que estar coordinadas al momento de intervenir en momentos de este tipo de manifestaciones por parte de la gente, ¿no? Vemos la aparición de policías, ¿no? Policías municipales, policías estatales. En este caso específico vemos la aparición de Guardia Nacional. Desde Amnistía Internacional siempre hemos pugnado por el fortalecimiento de las policías, el fortalecimiento de los protocolos de actuación. Algunos estados ya cuentan con algunos protocolos de actuación para intervenir en este tipo de contextos, y es lo que tendría que estarse revisando, ¿no? Revisándose para ver dónde estuvo en la falla. Hay videos en este caso que tendrían que ser revisados, ¿no? Para observar la actuación de las propias policías, insisto, pero también de otras autoridades federales. Y una cosa que tendría que estarse trabajando, o que casos como lo que acabamos de ver y que ocurren en otros estados de la República, es el factor urgencia. Es Claro. decir, ¿qué sucede cuando manifestaciones se llevan a cabo y que de manera urgente tienen que intervenir las propias autoridades? Insisto, el uso de la fuerza tiene que ser siempre el último de los recursos, pero hay otras formas de disuasión que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con la intervención. Y aquí algo que observamos en el caso de Taxco es que la manifestación no comenzó de manera espontánea. Tenían ya más de 24 horas donde habían comenzado los actos de protesta y la autoridad fue omisa. No hubo una respuesta por parte de las autoridades, y por otro lado, la autoridad tuvo el tiempo de preparar la forma de intervenir de manera pacífica para resolver de manera pacífica la situación, y no se hizo. Exactamente, claramente la responsable estatal. Los retos que enfrentan son enormes, ¿no? Las autoridades, pero bueno, hay estándares, insisto, internacionales. Nosotros siempre apelamos a recurrir a estos estándares internacionales, ¿no? Donde ya hay directrices sobre el uso de la fuerza. Amnistía Internacional también tenemos algunas publicaciones que se pueden encontrar en nuestra página. Y bueno, también está regulado, por ejemplo, el uso de armas, ¿no? Hay armas, no necesariamente tienen que ser utilizadas, hay menos letales, y siempre priorizando el diálogo, siempre, ¿no? Bien, y es algo que no se observó, insisto. Claro. Muchísimas gracias, maestra Norma González Benítez, jefa de Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional México, por tomarnos esta llamada y compartirnos pues los aspectos centrales de este pronunciamiento sobre este gravísimo caso. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Norma González, ya compartiremos en nuestras redes sociales este comunicado donde vienen justamente los documentos anteriores, el que se publicó hace 20 años sobre las muertes intolerables que ocurrieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, y también sobre juicio a la justicia, las deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios en el Estado de México. Vamos a la pausa y volvemos con una siguiente entrevista. Ya regresa Cosa Pública.